Esto contestó Kristalina Georgieva, a quien le digo de cualquier manera, pero se llama Kristalina Georgieva, la capa del FMI, le contestó a Rafa Matú, que está con nosotros ahora y que le hizo esa pregunta, la pregunta clave, porque estamos hablando, fíjate Rafa, de la inflación en todos los sentidos, de si va a haber o no bono para los trabajadores, de si va a haber o no bono para los que reciben planes, de cómo hace la gente para sobrevivir a la inflación. Y lo dijo Kristalina gracias a tu pregunta. Sí, fue una respuesta bastante frontal, como suele ser la respuesta de Kristalina Georgieva. Te digo, María Laura, no fue la única advertencia que hizo sobre cómo juega el gasto público y cómo juega la política fiscal de los gobiernos con la inflación. En varios tramos de la conferencia de prensa que brindó hoy aquí en la sede del Fondo Monetario Internacional, por primera vez en persona, con periodistas en la sala desde 2019, todo un hito en esta era de la pospandemia. En varias ocasiones, te decía, Georgieva remarcó la necesidad de los gobiernos de ser muy prudentes con la política fiscal. Dijo, no se puede pisar el acelerador fiscal cuando los bancos centrales están pisando el freno para tratar de controlar la inflación. Como ustedes saben, el alza de costo de vida es el gran flagelo que enfrenta hoy la economía global. Todas las declaraciones que hemos escuchado en los últimos días de los funcionarios del Fondo Monetario Internacional van en el mismo sentido, ¿no? Advertencias acerca de la inflación y el costo, el enorme costo que esto tiene, sobre todo para los sectores más vulnerables, los más pobres. Ese fue otro de los puntos que remarcó Georgieva esta mañana en su intercambio con los periodistas. Bueno, me parece que es muy importante todo lo que te dijo, todo lo que dijo en la conferencia, Rafa, todo lo que te dijo a vos. Estamos hablando, desde que lo dijo, de esta cuestión. Bueno, renunció Gallardo, te habrás enterado, ¿no? Por lo tanto, es un tema nacional. Pero muy, muy importante la definición, que alguien diga desde afuera el tema es la inflación y el gobierno no se está ocupando y hay una presión por el gasto y el gasto no se está bajando. Está llamando la atención de una política, de la política económica argentina. Y está Massa ahí, ¿verdad? Está Massa, te cruzaste con él, estuvo reunido con el Club de París. Sí, estuvo, de hecho, Massa ya anoche tuvo se vio con Kristalina Georgieva durante la cena del G20, todos los ministros de finanzas del G20 que están aquí en Washington cenaron con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Esta mañana Massa, como bien decías, un encuentro muy importante, uno de los más importantes que va a tener durante su visita acá a Estados Unidos, con Emmanuel Moulin, que es el secretario del Club de París y ministro de Finanzas también del gobierno de Emmanuel Macron. El gobierno cree que está muy avanzada la negociación con el Club de París y espera poder cerrar un acuerdo, diría, bastante pronto, ¿no? El mensaje que nos dé es que el acuerdo está casi cerrado, faltan definir detalles. Massa tiene previsto viajar a París el 27 y el 28 de octubre para continuar con las negociaciones, muy probablemente poner el punto final y de esta manera cerrar el círculo de la reestructuración de la deuda externa que abrió Martín Guzmán en su negociación con los acreedores en 2020. Recordemos que la negociación de la deuda tenía tres patas: una eran los acreedores privados, la otra era el Fondo Monetario Internacional y la última, el último eslabón de esa cadena es el Club de París. Te adelanto que Massa va a tener esta tarde un encuentro con la número 2 del fondo, Gita Gopinath. Es, podríamos decir, la economista de mayor envergadura, de mayor peso en el organismo internacional, que además se está involucrando muchísimo más ahora con el programa argentino. Y te cuento también que, en referencia a lo que decías recién, que el fondo ha puesto mucho hincapié en el riesgo que representan para el programa las elecciones presidenciales del año próximo, cuando un temor que está instalado acá en Washington es que el gobierno haga justamente lo contrario a lo que dijo Kristalina Georgieva, que pise el acelerador del gasto público para ganar apoyo político, respaldo antes de las primarias presidenciales. Exactamente, me parece que ahí está la cuestión y por eso es importante la frase de Kristalina, ¿no? La frase es muy importante. Modifica, en algún aspecto modificará la idea del gobierno de aumentar el gasto público para poder no perder las elecciones o no perderlas de una manera dramática. La frase es realmente fuerte. Que el gobierno tome en serio la necesidad de reducir la inflación. Massa lo escuchó y ¿qué hizo? ¿Cambia algo los planes, Rafa? Bueno, creo que el gobierno está, o por lo menos el mensaje que nos llega de la delegación argentina acá, es que ellos son muy conscientes de que todavía
les queda mucho camino por recorrer para lograr una baja sensible de la inflación que realmente sea palpable para la gente, ¿no? Ahora, desmienten por ahora la implementación o la aplicación de un plan de estabilización mucho más amplio que, por ejemplo, implique congelamiento de precios o de salarios. Eso por ahora, el mensaje que nos está llegando desde la delegación que acompaña a Massa es que no es así, no se está preparando un plan para los próximos 60, 90 días con ese tipo de medidas, pero sí son conscientes de que con lo que han hecho hasta ahora, ¿no? Con la renegociación con el FMI, los acuerdos que han cerrado por el dólar soja, por ejemplo, con el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, para intentar despejar esta expectativa, este temor de que va a haber una devaluación brusca, no han servido del todo para controlar el alza de precios, ¿no? Esperan que el dato de inflación que se va a conocer el viernes, si no me equivoco, sobre el costo de vida de septiembre va a ser menor que el de agosto, pero aún así es una de las inflaciones más altas del mundo. La Argentina hoy por hoy tiene la cuarta inflación más alta del mundo, según las últimas proyecciones del fondo. Y como te decía, saben que queda un largo camino por recorrer para estabilizar los precios, para tratar de generar una baja sensible que pueda llegar a ser sentida en los bolsillos de los argentinos, pero no parece, o por lo menos no lo quieren divulgar, que haya un plan de estabilización amplio que se esté cocinando en el Ministerio de Economía. Es lo que resiste Rafa el kirchnerismo, ¿no? Es decir, la idea de un plan de estabilización duro en este momento es, de alguna manera, no está bien visto. Por eso que había dudas sobre todo esto que apareció en los medios en las últimas horas. Pero te quería preguntar algo. ¿Qué se dice de la inflación argentina en los pasillos, digamos, en los comentarios? Habida cuenta que hay una curiosidad en esta foto. Marco Labaña está sentado al lado de Massa. De hecho, está más cerca de Massa que Rubinstein, que está en la punta. Estamos mirando nosotros las imágenes de la reunión. Y es raro que el jefe del INDEC esté ahí en esa posición, ¿no? Sí, Marco Labaña tiene un papel bastante peculiar, único, dentro del equipo económico de Massa, ¿no? Es el jefe del INDEC, ¿no? Está a cargo de la supervisión, de la elaboración de todas las estadísticas sobre la situación económica y social de la Argentina, pero a la vez tiene en su carpeta el vínculo con los organismos internacionales, un poco el papel que antes cumplía Gustavo Vélez desde la presidencia de la Nación. Con la salida de Vélez, Massa integra a Labaña a su equipo, no trae el ilustre apellido Labaña al equipo económico de Massa. Roberto Labaña, el padre Marco Labaña, es uno de los economistas más respetados en el peronismo y también, te diría, fuera del peronismo y aquí en Estados Unidos. Y recibe el vínculo con los organismos internacionales, ¿no? Con el Fondo, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. En ese carácter él viaja con el resto de la delegación a Washington, pero se va a dar esta anomalía que el jefe del INDEC va a estar en Washington junto con el ministro de Economía cuando se conozca el dato más sensible que elabora el INDEC, que es la inflación, el índice del costo de vida. Rafa, muchas gracias, felicitaciones por haber conseguido estas declaraciones, son importantes, cualquier cosa es importante que sacuda y que consiga que se converse del tema que hay que conversar, que es de la inflación, de lo que venimos conversando bueno, acá están Damián y Fabián y Fausto Espotorno que conversan con nosotros todos los días de esta cuestión, de lo que tratamos de imponer, de lo que queremos que se solucione y donde no parece que hay un plan dirigido concretamente con todos los parches que se han tomado a manejar la inflación. Así que dobles felicitaciones. Gracias, Rafa. Muchas gracias. Muchas gracias.